Gloria a Jesús. Señor les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos. Abra la Biblia, Amén. la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces el tema que vamos a estar mirando o enseñando es el tema de la gran tribulación. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este aterrador tiempo del juicio futuro, describiendo los sufrimientos de Israel durante ese tiempo. Desde el Antiguo Testamento se ha hablado de este tiempo. Jeremías escribió en Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice así. Jeremías 30, versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Dice, tiempo de angustia para Jacob. Isaías, describiendo el juicio venidero de las naciones gentiles, escribió, Isaías capítulo 34, versículo 1 al 4. Si puede, márquelo ahí en su Biblia y lea estos pasajes y vea lo que dice refiriéndose a este tiempo de la tribulación. Dice así: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. ¿Qué tienen que escuchar? Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado, Jehová está enojado contra todas las naciones e indignado contra todo ejército de ellas. Vea lo que va a suceder. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como cae la de la higuera. Las palabras de Jesús que encontramos ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, el que lee, entiende. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Y para poder entender Mateo, especialmente el capítulo 24, y poder entender lo que habla el Apocalipsis, tenemos que hacer una relación, tenemos que leer Daniel. Son 3 pasajes que están relacionados con lo que vamos a ver, lo que se le llama la gran tribulación.
Aquí Jesús está diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, empieza a dar las instrucciones. Y en el versículo 21 donde leímos de Mateo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A través de la historia de la humanidad hemos visto cosas terribles que se nos han dejado saber. Y hablando de la muerte de la humanidad, podemos recordar en la historia lo que Hitler hizo con el pueblo judío, del Holocausto. Y muchos piensan que eso fue la gran tribulación. Hemos oído de cosas, de terremotos, de tragedias que han pasado a través de la historia, pero la palabra de Dios nos está diciendo acá que cuando se refiere a la gran tribulación, es un tiempo de angustia que no ha habido jamás en la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo, aunque han habido cosas terribles hasta este día, la palabra de Dios nos está diciendo que lo que va a suceder en ese tiempo va a ser algo que jamás se ha visto. Y por eso hemos estado enfatizando que Dios llama a la salvación a aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. El castigo, como hemos leído ahí en Isaías, que viene sobre las naciones, algo terrible. Y para poder entender la gran tribulación de una manera clara en todo esto, ya hemos leído ahí, pero el que da la profecía bien clara, y como se le conoce a esta profecía, las 70 semanas de Daniel, que se encuentran en el capítulo 9, versículo 24. Y eso es lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Pero algo que yo quiero que usted quede bien en claro en esta hora, porque es un principio que tenemos que entender, tenemos que tener bien en claro que esta profecía de las 70 semanas que está hablando aquí Daniel, es una profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel. Déjeme decirle, las cosas que suceden en Israel, tenemos que ponerle mucha atención. Algunos lo dicen de esta manera, que Israel es como el reloj del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, pero cuando hablamos de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, es una profecía que está dirigida, el trato directamente de Dios con su pueblo. Y las profecías, primeramente lo que vamos a mirar en esto es las profecías que se van a cumplir en estas 70 semanas. Y dice el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y dice, número 1, dice, para terminar, ¿qué dice? La predicación. Predicación es decir, aplacar el pecado en general y el de Israel en particular, para terminar su tendencia a la apostasía. Algo que vimos en el pueblo de Israel a través de la historia es que muchas veces se apartó, se fue en pos de otros dioses y sufrió las consecuencias por la desobediencia. Si algo deberíamos nosotros aprender es de los errores que cometieron el pueblo de Israel. Dios lo amó, Dios lo perdonó, Dios lo escogió. Y la Biblia dice que Dios no escogió al pueblo de Israel por ser el mejor, sino que dice que era uno de los más pequeños. Y Dios no los ha escogido a usted y a mí por ser los mejores,
La Biblia dice que andábamos descarriados. Pero en su amor, dele la gloria al Señor. En su amor, Dios cada vez nos está hablando. Dios nos ama. Dios ha predestinado un plan para la salvación del hombre. Y es a través de Jesucristo. Le digo, hay dos cosas que tenemos que entender. Dios tiene un plan para su pueblo Israel. Pero también dice la Biblia que nosotros fuimos injertados en ese plan del pueblo de Israel. Amén. Por eso ahora nosotros hemos alcanzado la salvación. Número 2, para poner fin al pecado, dice el versículo. ¿Dónde estamos? Para poner fin al pecado. Es decir, juzgar de manera definitiva. Hebreos, en la parte final del versículo 29 del capítulo 9 de Hebreos, dice que Cristo se presentó una vez y para siempre. Y dice, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado de en medio. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una solución para el pecado. Es la sangre de Jesucristo que Él derramó. Entonces Él vino a ponerle fin. Número 3 dice, para expiar la iniquidad. Eso hace una alusión o alude a la obra divina de la reconciliación con base en el cubrimiento del pecado con la expiación completa que se obtiene mediante la sangre del Mesías crucificado, que dice la palabra de Dios más adelante que se le quitará la vida. Número 4 es para sellar la visión. Número 4 es para la justicia perdurable. Acuérdese que el mundo siempre está buscando la paz. Ellos piensan, la buscan de una manera, pero nunca va a suceder. Cada vez nos miramos que de repente se va a desatar la tercera guerra mundial entre naciones, todo eso. Pero cuando Cristo venga para establecer su reino, traerá la justicia perdurable. Es la justicia eterna del pueblo de Daniel gracias al gran cambio que experimentarán con respecto a todos los siglos de la apostasía de Israel. Número 5 es para sellar la visión y la profecía. Hay cosas que se han dicho, va a llegar un tiempo que se va a cumplir lo que Dios ha establecido para la humanidad. Es decir, no se necesita más revelación y Dios hará cumplir todas estas anticipaciones mediante el cumplimiento en la bendición de Israel como una nación. Y por último, ungir al santo de los santos. Se refiere a consagrar el lugar santísimo en el templo futuro que será el centro de adoración en el reino milenario. En resumen, hermanos, los primeros 3 se cumplen con la primera venida, en parte en la primera venida de Cristo y en plenitud en su regreso. Los últimos 3 completan el plan divino en su segunda venida. Entonces, vamos a leer un poco. Voy a ver la división de las 70 semanas para poder tener. Hoy he sentido que va a ser nada más como una introducción, porque aquí es donde vamos a entender de la gran tribulación, cómo es que, de dónde sale, cómo es el plan divino de Dios. El versículo 25 dice así, del capítulo 9 de Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo fue que se dio la orden? ¿Desde dónde está hablando?
Daniel había entendido los tiempos de lo que había hablado Nehemías o Jeremías diciendo de los 70 años de cautividad. Y en una ocasión, allá en Nehemías capítulo 2, Nehemías viene delante del rey. Nehemías era el copero del rey. Y el rey lo vio que estaba triste. Y le dijo, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Porque habían venido unos de Jerusalén y le habían dicho la condición en que estaba la ciudad, cómo estaba destruida, cómo se habían quemado las puertas y todo eso. Y el rey lo vio, entonces, ¿qué te pasa? Le dice. Y ya Nehemías le dejó saber. Y Dios puso gracia en Nehemías delante del rey, y el rey le dio la orden para que fuera a Jerusalén y restaurara los muros y la plaza. Desde ese entonces empiezan lo que se llama la orden de las primeras 49 semanas. Dice, y Jerusalén, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y luego 72 semanas. Quiero que entiendan este principio. Aquí semanas no se está refiriendo a 7 días. Cada semana representa 7 años. Encontramos en la palabra de Dios que hay semanas de 7 días, pero en esta profecía, en este lenguaje, se está refiriendo cada semana a 7 años. Entonces, en las primeras 7 semanas son 49 años que marcan el final de la carrera de Nehemías con la reconstrucción de la plaza y el muro. Y luego dice que habrá 62 semanas más hasta el primer advenimiento del Mesías. Entonces estamos hablando de un total de ¿cuántas? 69 semanas. Y si usted multiplica 69 semanas, da un total de 483 años. El versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará, ¿qué dice? La vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe. Entonces quiere decir, desde el momento que se dio la orden hasta el tiempo del Mesías, se llevaron a cabo estas semanas. El tiempo cuando el Señor entró de una manera, se cumplió en su entrada triunfal a Jerusalén. El Mesías dice que se le quitará la vida. Entonces podemos ver que han habido 69 semanas. Pero la Biblia nos enseña que están destinadas 70 semanas, dice, porque eso fue lo que leímos en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta, ¿qué pasó con la semana 70? ¿Ya se cumplió o todavía no? A través de los tiempos, le digo, por eso le digo, es muy importante lo que sucede en el pueblo de Israel. Y como que el reloj va marcando cuando, alguien lo dijo de esta manera, que cuando ahorita el pueblo de Israel no está ofreciendo sacrificios allá en el templo. Acuérdense, el pueblo judío, ellos no creyeron la mayoría en Jesucristo. Hay algunos que están esperando todavía la venida del Mesías. Amén, por primera vez. Entonces, ellos todavía siguen con los rituales de ofrecer, pero en este tiempo ellos no tienen un templo donde hacer sus sacrificios. Porque vea, ahí en el mismo versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La palabra encontramos en la historia que esto sucedió en el año 70 después de Cristo, que los romanos vinieron y mandaron al general Tito
y destruyó por completo el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué le decimos esto? Porque desde ese momento el sacrificio ya no se ha dado en el pueblo de Israel. Entonces, de la manera que dicen que cuando no hay sacrificio en el templo, como que el reloj de Dios se detiene de acuerdo a las profecías y específicamente en esto, dando a entender que ahorita el pueblo de Israel no tiene un templo, pero encontramos que se va a construir un nuevo templo. Y conforme vayamos entrando en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo de una manera más clara, porque dice, el santuario y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí está nuevamente, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con todo esto? Lo que entendemos a través de la palabra de Dios. Y usted lo ha escuchado una y otra vez. Y le voy a dar pasajes en Daniel que nos ayudan a confirmar todo esto. Que la semana número 70, la semana que falta, los últimos 7 años, son los que están relacionados en la aparición del anticristo y lo que se le llama la gran tribulación. ¿Qué va a suceder? Le digo, ustedes siempre, de una manera, si usted ve las noticias, siempre escucha que se trata de restablecer la paz allá en Israel, con los palestinos y todo. Siempre ha habido un conflicto grande. Y la Biblia nos enseña que va a aparecer un hombre, que en la Biblia se le conoce como el anticristo. Y este va a traer una paz temporal o una paz falsa. Porque vamos a mirar de una manera, como cuántos millones de cristianos habrá. Esperemos que hayan millones, ¿verdad? Amén. ¿Por qué le digo esto? Sucede el arrebatamiento. Millones de personas desaparecen. ¿Cómo va a quedar este planeta? Va a haber, le digo de una manera, se va a sufrir las consecuencias. Aún los que hacen estadísticas hablando de los indocumentados acá en los Estados Unidos, si los sacaran a todos los que están acá, las cosas laborales serían afectadas de una manera muy seria. Alguien dice, aunque no los quieren, pero los necesitan. Pero piense a través de todo el mundo que millones de millones desaparezcan. Algo va a suceder. ¿Hablando en qué sentido? De que van a necesitar de un hombre que pueda arreglar todas estas cosas. Y va a aparecer. Y va a solucionar los problemas. Y si cada uno de nosotros ponemos atención a lo que está sucediendo, le digo, todo esto se va preparando para que haya un gobierno mundial. No crea, ya casi la mayoría de los países tienen la información de cada uno de nosotros. Todos usan el mismo sistema de scan para mirar la información. Aún en los países muy pobres se está usando. Y ahora si usted, mire, yo soy de Guatemala, pero no tengo, ¿cómo le llaman? El ID card que nosotros le llamamos acá, una identificación de allá. Antes era en la sede. Yo no puedo hacer nada allá si no tengo ese documento. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que toda la información de todas las personas ya de una manera está archivada. Y la información de cada uno está ahí.
Lleve su pasaporte de acá americano, a donde quiera que vaya, ahí queda registrada su información. Yo lo que le quiero decir y enseñar en estos tiempos, que la palabra de Dios es verdad. Y las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Amén. Y si la palabra de Dios habla de un tiempo de angustia, un tiempo de gran tribulación, déjeme decirle que va a suceder. Y si la palabra de Dios dice que se va a levantar un hombre, que le conocemos como el anticristo, déjeme decirle, así va a suceder. Porque vea el versículo, capítulo 11 de Daniel, versículo 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, dice, y pondrán la abominación desoladora. Y en el Mateo 24 oímos que cuando oigamos de aquello que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahorita nosotros los gentiles estamos viviendo bajo el periodo de la gracia, de la misericordia de Dios, que no recibimos el pago que merecíamos, sino que si ponemos nuestra confianza y creemos en el sacrificio de Cristo, que Él murió y resucitó por nuestros pecados, seremos salvos. Es de tomar una decisión. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde podemos mirar que el pecado de una manera está tomando el control de este mundo. ¿Por qué? Porque está el príncipe de este mundo, el que gobierna. Es Satanás, el príncipe de este mundo. Pero regrese al versículo 27 de Daniel, del capítulo 9, dice, y por otra semana, esta es la semana 70, se confirmará el pacto con muchos. Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Acuérdese que la iglesia ya no va a estar. Ahora, si usted es de los que cree que va a suceder al medio, pues ahí que le vaya bien. Y que Dios le dé las fuerzas para poder resistir. Que Dios le ayude. Entonces hará un pacto, dice la palabra del Señor. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vea Daniel capítulo 12, versículo 11 en adelante. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Acuérdese, al hacer el pacto, en la séptima semana, el pueblo de Israel va a empezar a ofrecer el sacrificio. Pero dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿qué dice? Habrá 1290 días. Y si usted hace la matemática, son 3 años y medio. Y vea lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
Como que va a haber un periodo de 45 días después de que el Señor Jesucristo aparezca y venga a destruir a sus enemigos y establezca su reino. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo que esto suceda? Mientras no suceda el arrebatamiento, el anticristo no se va a poder manifestar. Esa es una evidencia de que la tribulación, de que el arrebatamiento va a ser antes. Pero volvamos, ahorita le voy a dar un pasaje donde vamos a hablar de eso en el Nuevo Testamento. Versículo 27 del capítulo 9 dice: y por otra semana confirmará el pacto con sus muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que está, hay algo que está determinado en esa semana. Aquí Daniel lo hace hace una referencia de una manera bien poca, pero para eso es que necesitamos mirar el Apocalipsis. Jesucristo lo habló, y quiero que volvamos a Mateo. De una manera, Jesucristo lo habló, pero cuando vamos al Apocalipsis, ¿cuántos han oído en el Apocalipsis del libro que le es entregado al Cordero de Dios? Que Juan llora, y ¿quién va a abrir este libro? Le es entregado, dice, es un libro que tiene los 7 sellos. Y ahí vamos a encontrar que cada uno de esos sellos trae un juicio sobre esta tierra. Y todo lo que está en ese libro se va a llevar a cabo en esa semana, en esos 7 años, de una manera exacta. Por eso ahí donde leímos en Daniel, dice que todo lo que ya está predicho o profetizado a suceder, va a suceder. Lo que se le conoce la tribulación. Algunos dicen, la primera parte empieza con la tribulación, pero a mitad de la semana, cuando el anticristo se manifieste y empiece a querer, porque la abominación que él hace es esto. Después de él haber hecho el pacto con el pueblo de Israel y tener una paz ficticia, por 3 años y medio, él se declara como Dios. Y él quiere que se le adore como Dios. Y allí es donde viene lo que se le conoce, que aquel que no se deje poner la marca no podrá comprar, ni vender, ni hacer nada. Él va a tener el control de todo el mundo. Por eso nuevamente voy a leer el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vaya a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Y el tiempo nos alcanzó y nos dejó. Quiero leer los siguientes versículos de 2 pasajes para hacer referencia a lo que estamos hablando y de las cosas que van a suceder. No le vamos a dar una aplicación, sino que es de una manera para que nos dé luz
para el próximo domingo poder entrar de una manera a lo que está establecido o lo que va a suceder en la gran tribulación. Versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted sabe que hay cristianos que no creen en el infierno, que no pueden entender que como un Dios de amor pudo haber hecho un lugar para la humanidad o para aquellos que no reciben a Cristo. La Biblia nos enseña que Él no lo hizo para el hombre, sino que lo hizo para el diablo y sus ángeles. ¿Sí o no? Déjeme decirle, el infierno existe. Si la Biblia lo menciona, y los que van a ir para allá, o el lago de fuego, que es el lugar que ya definitivo, no es porque Dios los quiera mandar allá, es porque las personas han decidido tomar esa decisión. Cristo nos dice, hay dos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos. Pero dice la Biblia que su camino su final es un final de muerte. ¿Y por qué les dije que no iba a enfatizar? Pero es imposible no hacerlo. Porque el consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que nadie los mueva de la manera de que han creído. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Por eso Cristo dijo allá, el que lee, entienda, pídale a Dios. Por eso la Biblia dice, si alguno tiene falta de conocimiento, si alguno no entiende, pídale a Dios. Pídale a Dios que le revele. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y cada día, déjeme decirle, está más cerca. Porque cada día que pasa es un día menos, es un día más que avanzamos a la venida del Señor. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, oiga esto, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que tenemos que sacar de ahí es que el Espíritu de Dios se ha derramado sin medida, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Hay algo que detiene que se manifieste el hombre de pecado o el anticristo, y es la iglesia. Mientras la iglesia esté todavía en la tierra, él no se puede manifestar. Hay algo, el poder del Espíritu Santo es el que domina, aunque el mundo no lo quiera aceptar. Le digo, el Señor venció en la cruz. Dios tiene potestad sobre toda hueste del enemigo. Aleluya, la iglesia, dice la palabra de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia y el Espíritu Santo se ha quitado, entonces se manifestará y empezará a obrar de la manera, porque dice, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso nos lleva, pero le digo, todo esto lo vamos a ver de una manera detallada en el Apocalipsis. Cuando dice que el Señor lo destruirá, estamos hablando de la guerra que se le conoce como la guerra del Armagedón. Versículo 9, que dice, inicuo, cuyo advenimiento es ¿por quién? Por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este va a tener poder, y por eso allí el Señor Jesucristo, ahí en Mateo, nos enseña, nos dice que no nos dejemos engañar por las señales. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a tener un poder engañoso. Y por eso nosotros decimos, como está escrito, como dijo el apóstol Pablo, que somos embajadores de Cristo. Esto le digo si hay una persona en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que como embajadores de Cristo, amigo o amiga, os rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se arrepientan, que se conviertan a Dios de todo corazón, que reciban la salvación, que la gracia de Dios que ha sido derramada sobreabundantemente en cada uno para el mundo. Arrepiéntase, reciba a Cristo como Señor y Salvador. El versículo que leí, este versículo yo lo leí en el domingo, el último domingo que predicamos. Porque dice, como cuando no creyeron a la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron a Cristo.
Cristo lo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Reciba a Cristo, Cristo es la verdad. Para poder llegar al cielo, nos está diciendo el Señor, no hay otra manera. Tienes que tomar la decisión, porque mira, si no le recibes, dos cosas. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios nos ha dado lo que se le conoce el libre albedrío, que nosotros tenemos que tomar la decisión. La decisión es tuya. Nadie la puede tomar por ti. No le puedes echar la culpa a tus padres. No le puedes echar la culpa a tus hermanos. Tú estás oyendo en esta mañana que hay una salvación, que es a través de Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo tiene al Padre. Vienen tiempos difíciles, tiempos de angustia. Porque el que no cree en Jesucristo, póngase de pie y termino en este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, haciendo referencia al anticristo. El apóstol Juan dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sabe cuál es la estrategia que Satanás usa? Satanás no le va a venir a decir a usted, yo soy el diablo. No. Dice que él se viste como oveja, como ángel de luz. Y por eso escuchamos que dice Juan, mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecido. ¿Qué le quiero enseñar en este pasaje? Que van a haber ministerios, hermanos, van a haber ministerios que se dicen iglesias y que son la iglesia de Cristo. Pero no creen que Cristo viene por su iglesia. Hay algunos que no creen ni en el arrebatamiento. Tiene que tener mucho cuidado con lo que usted oye. Yo no le digo que no escuche, porque hay muchos ministerios que son de edificación a nuestra vida. Pero hay ministerios que traen confusión a su vida. Y tenga cuidado, porque pareciera que fueran de la iglesia, parecieran que todo está, porque le digo,
Él se disfraza como ángel de luz, va a tener mucha palabra, va a tener la palabra de Dios, van a decir en el nombre de Jesucristo. Van a usar el nombre de Jesucristo. Y lo van a usar de una manera que para ustedes, si no, esto es de Dios. Pero ¿cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo a estos falsos maestros, a estos anticristos? Dice Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos señales y hacíamos milagros. El Señor le dijo, apartaos de mí, le dijo el Señor, nunca los he conocido. Pablo está aquí, Juan nos está advirtiendo, tengan cuidado, parece que eran de nosotros. No, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, creyeran lo mismo, porque vea el contexto, lo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Usted nos le está diciendo, Juan, ustedes tienen el Espíritu de Dios que los va a guiar a toda verdad, amén, que les va a dar lo que ustedes necesitan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pregunta, dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este dice es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, ¿qué dice? Tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.